Ahora vamos con la primera ponencia del día. Las políticas de datos del presente construirán las políticas públicas del futuro. Ponente Melissa Breda. Melissa es licenciada en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Sus trabajos fueron en el campo de las microfinanzas y los negocios inclusivos. En 2013 comenzó la carrera en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como líder y luego coordinadora de proyectos para la digitalización de trámites. En 2016 asumió como directora general de Coordinación de Gestión, teniendo a cargo el monitoreo de todos los proyectos del plan de gobierno. Actualmente y desde 2019 se desempeña como subsecretaria de Políticas Públicas basadas en evidencia, donde lidera un equipo de más de 60 profesionales de alto rendimiento que trabajan con tecnologías emergentes y gestionan los datos del gobierno de la ciudad. Melissa. Bueno, hola de vuelta, eso fue bastante breve. Como decía Gonza, bueno, esta presentación es un poquito larga. La más simple es, para los que no me conocen, que mi nombre es Melissa, que tengo 35 años y que soy porteña por elección. Y que siempre que me preguntan a qué me dedico, digo que soy economista de formación y funcionaria pública de vocación, porque hace 10 años que trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hace aproximadamente 3 años que tengo el gusto de dirigir, de liderar el equipo de la Subsecretaría de Políticas Públicas basadas en evidencia, probablemente el nombre más largo para un área de gobierno. Así que vamos a hacerlo simple y vamos a decir que lidero el equipo de datos del gobierno de la ciudad. Y lo que quiero charlar con ustedes hoy es algo que vengo pensando hace bastante tiempo y de lo que cada vez estoy más convencida. ¿Me creen si les digo que son las políticas de datos del presente las que van a diseñar las políticas públicas del futuro? Estoy convencida de que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Y lo cierto es que vivimos en una era bastante particular, única, revolucionaria, que nos invita constantemente al cambio. Y Buenos Aires es una ciudad en donde la transformación no para. Creo que tengo que apuntar para allá. Ahí va. Está prendido, sí. Es una ciudad donde la transformación no para y, como decíamos, es una ciudad muy, muy linda. Y en Buenos Aires la verdad es que suceden muchas cosas. Argentina tiene cientos de startups y resulta que Buenos Aires es la cuna de esos startups porque el 85% de esos startups nacieron en Buenos Aires. En Argentina hoy tenemos 12 unicornios y de hecho tenemos muchas personas presentes hoy acá con nosotros que forman parte de esos equipos como Mercado Libre, Ualá, Tienda Nube, pero también tenemos OLX. Y 10 de esos 12 unicornios nacieron en Buenos Aires. Así que definitivamente en la ciudad hay mucho talento. Pero además de talento, Buenos Aires es esa ciudad que hace más de 100 años supo recibir a miles de familias inmigrantes. Y hoy continúa abriéndole los brazos a miles de nómades digitales que vienen a Buenos Aires buscando precisamente una extraordinaria combinación de diversidad, de innovación y de cultura. Tenemos más de 132 museos, más de 370 teatros. ¿Y cuántos de ustedes sabían que Buenos Aires es la ciudad que tiene más librerías de todo el mundo? ¿Alguno lo sabía? Tenemos aproximadamente 25 librerías por cada 100.000 habitantes. Y además de tener una vida joven, muy vibrante, también tenemos muchísimos estudiantes, porque son aproximadamente más de 800.000 estudiantes los que viven en Buenos Aires y todos los años vienen aproximadamente unos 90.000 estudiantes de otros países a buscar justamente la oferta de formación que tenemos para darles desde la ciudad. Entonces, innovación, talento, cultura, son todas semillas necesarias para el progreso. Y como decía el economista Oded Galor, profesor de la Universidad de Brown, sin innovación no hay progreso. Y son precisamente los datos la clave para poder llevar adelante este progreso, para poder realizar estas innovaciones. Y resulta que para mí son los datos, ¿por qué? Porque tenemos muchas empresas hoy que están embarcadas en procesos de transformación. Me parece que está pasando un poquito más rápido, perdón. Ahí va. Que están embarcadas en el proceso de transformación digital. Y son los datos precisamente el motor de esa transformación.
¿Por qué? Bueno, porque sin datos no podemos saber cuáles son los procesos que hay que transformar, cuáles aquellos funcionan y cuáles son los que no funcionan. Y sin datos es bastante difícil también conocer cuál es el usuario que tenemos enfrente y poder adaptar nuestras soluciones y nuestros servicios. Entonces a eso me refiero precisamente cuando digo que son las políticas de datos del presente las que nos van a ayudar a definir el futuro en el que queremos vivir, el futuro en el que efectivamente vamos a vivir. Y que el gobierno de la ciudad hoy esté embarcado en un proceso y que esté llevando adelante la gobernanza de datos es en realidad el resultado de un proceso de transformación digital que comenzó hace casi 15 años. Y en ese proceso nos dimos cuenta de que teníamos que romper algunas cosas. ¿Conocen el concepto de destrucción creativa? Es un concepto que fue ideado por otro economista y que fue popularizado por Joseph Schumpeter. Bueno, Joseph Schumpeter lo que planteaba con la destrucción creativa es precisamente que son las innovaciones las que transforman los modelos de negocios preponderantes en una industria. Y que esencialmente para poder crear algo nuevo hay que animarse a romper lo existente. Y eso es precisamente lo que nos pasó en el gobierno de la ciudad en todo este proceso de gestionar los datos, de gobernar los datos. Tuvimos que animarnos a romper algunas cosas. ¿Qué dijimos o qué decidimos romper? Bueno, romper la lógica de silos. Algo que estoy segura que también es un gran desafío que enfrentan en organizaciones en el sector privado. Lo que nos propusimos fue romper con esta lógica de que cada una de las áreas de gobierno genera sus propios datos y cuando toca compartirlos nos encontramos con muchísimas barreras, ¿sí? Barreras burocráticas, administrativas, barreras que están relacionadas con las personas. Y para poder romper con esa lógica de silos nos embarcamos en una estrategia que tiene 3 pilares fundamentales. Y el primero de ellos, y para mí el que más me abrió la cabeza, fue pensar en un modelo ontológico. No pensar la gestión de la ciudad desde la tradicional idea de el área de seguridad, el área de educación, el área de transporte, sino más bien pensar que la ciudad es un sistema complejo y que hay entidades generadoras de datos que se relacionan entre sí y que precisamente esas relaciones son las que tenemos que traducir en integración de bases de datos. El segundo pilar en el que nos basamos fue la tecnología, naturalmente, ¿sí? Es cómo hacemos para llevar adelante esta integración de bases de datos que son tantas, que son tan diversas, con formatos de datos tan diversos, por supuesto, estructurados, no estructurados. Bueno, naturalmente teníamos que apoyarnos en la tecnología, por eso nos embarcamos en la construcción de un data lake que está en la nube. Y el tercer pilar, gracias, hay alguien que me está pasando esto porque yo con el clicker se ve que no soy tan buena, fue pensar en el cliente, ¿sí? Poner al ciudadano, en nuestro caso, en el centro de la escena. Y seguramente algunos se están preguntando cómo es que una funcionaria está hablando de cliente, eso es más propio del sector privado. Bueno, resulta que entre el sector privado y el sector público tenemos muchas más cosas en común de las que parecen. Compartimos tecnologías, usamos tecnologías similares, usamos metodologías similares. Así que estos fueron nuestros pilares. Pasemos. Y los que les quiero contar son algunos ejemplos concretos, principalmente un ejemplo concreto de un proyecto en el que estamos trabajando hace bastante tiempo, pero que refleja precisamente estos 3 pilares que les estoy contando. En la ciudad hay muchísimos establecimientos, ¿sí? Establecimientos comerciales, establecimientos con otros usos profesionales, no comerciales, en fin, que tienen muchos usos. Y lo que nos sucede con los establecimientos es que en general lo que les pasa es que los visitan hasta 7 áreas diferentes, ¿sí? Y en el mejor de los casos les piden la misma información, pero en el peor de los casos les piden información diferente. Y esto es un problema bastante grande, ¿sí? Para los comercios. ¿Por qué? Porque ese tiempo que dedican a reunir la documentación es tiempo que se lo restan a innovar, a expandir los negocios. Pero también es un problema para nosotros como gobierno, porque evidentemente hay una oportunidad para ser más eficientes. ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Cuál es el problema que está detrás de esto? Bueno, precisamente información fragmentada, lógica de silos.
Lo que sucede es que esos comercios están identificados en cada una de las bases de datos de las 7 áreas que los inspeccionan. Y lo que sucede es que los tienen identificados de manera diferente. Entonces, cuando creen que están yendo a diferentes comercios, en realidad están yendo al mismo. Lo que decimos es que tenemos de alguna manera, bajo esta lógica original, como fotos en blanco y negro de los comercios. Y en realidad lo que queremos es precisamente ir a un modelo, y eso es lo que estamos trabajando, en donde los datos están integrados, las bases de datos están integradas, y lo que tenemos es una visión 360 de esos comercios. Y lo que nos permite es, en vez de tener fotos en blanco y negro, tener una película, una visión dinámica de estos comercios. Y como ustedes saben, cuando entendemos el pasado, podemos predecir un poquito mejor el futuro. Entonces, esto nos brinda la posibilidad de diseñar mejores políticas públicas, basándonos precisamente en los datos. Y bueno, no es simple, no es sencillo, y ustedes lo deben saber mejor que yo también. Y resulta que lo que vamos aprendiendo en estos proyectos, como el de establecimientos comerciales y muchos otros en los que estamos trabajando, es que el principal desafío no es la tecnología, sino la transformación cultural. Es lograr que nuestros equipos abracen el cambio y se animen a hacer cosas diferentes y a cuestionar la manera en la que se vienen haciendo las cosas adentro de la organización. Pasemos una más. Y hablando de cambios, ¿cuántos de ustedes se identifican con esto? ¿Cuántos de ustedes sienten que el mundo no para? Levanten la mano, no me dejen sola. Veo algunas manos no levantadas. A todos los que no están levantando la mano, charlemos ahora en el break y me cuentan cuál es su receta para mantener la calma. Bueno, la verdad es que a principios de este 2022, por lo menos a mí me pasó, yo ya creía que entrábamos en una normalidad, había terminado la pandemia y no entramos en ninguna normalidad. Se desata la guerra, el conflicto entre Rusia y Ucrania, se dispara el precio de los combustibles, de la energía. ¿Y quién se iba a imaginar que Europa iba a estar atravesando la crisis energética más grande de los últimos años o la crisis migratoria de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial? No hay ningún reporte de tendencias de principios de este 2022 que haya anticipado los desafíos con los que nos estamos encontrando en este 2022. Y lo que pasa con estos enormes niveles de incertidumbre que atravesamos en prácticamente todas las dimensiones de nuestra vida es que simplemente no estamos preparados para lidiar con este nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, nos tenemos que remitir un poco a los orígenes de la humanidad. Resulta que durante la mayor parte de la historia de la humanidad fuimos cazadores-recolectores, vivimos en comunidades muy pequeñas, en donde cada persona tenía roles y responsabilidades muy claramente asignados. Y si bien la vida podía ser un poquito peligrosa, cada tanto un puma se comía a algún humano, era bastante predecible. Y entonces nuestros cerebros se transformaron en máquinas muy, muy buenas para generar hábitos y para reconocer patrones. Y para convertir conjuntos de comportamientos muy, muy complejos en cosas que podemos hacer prácticamente sin pensar en piloto automático. Como por ejemplo, y esto les debe haber pasado, no dejen de levantar las manos, aunque que, por ejemplo, ¿no? Van conduciendo desde su trabajo a su casa y a algunos les pasó que llegan a su casa y no saben explicar cómo es que llegaron hasta ahí. Bueno, se trata de eso. Para eso están diseñados nuestros cerebros, para eso han evolucionado. El problema es que habernos vuelto o transformado muy buenos en identificar patrones, en generar hábitos, nos hizo extremadamente aversos a la incertidumbre. Y cuando nos enfrentamos a momentos de tanto cambio, esto fue pasando más rápido, a momentos de tanto cambio, lo que sucede es que nos sentimos amenazados. Y nos sentimos amenazados y eso es precisamente lo que hace que tengamos tanta dificultad para transformar las organizaciones. Y nosotros lo vivimos todo el tiempo en la subsecretaría. Porque esta es la realidad con la que nos enfrentamos todos los días a la hora de gestionar los datos. El verdadero desafío es la transformación cultural. Y no estamos solos en eso, porque según un estudio de New Vantage, que viene monitoreando hace 10 años a las empresas del Fortune 1000 acerca de cómo vienen en esto de transformar a las organizaciones, en organizaciones que toman decisiones en base a datos, más del 90% de estas organizaciones coinciden que la transformación cultural es el principal desafío. Y encima de eso, es el desafío que más tiende a subestimarse. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer frente a
esta necesidad de transformar la cultura? Bueno, precisamente lo que dice la próxima slide, y es que tenemos que trabajar en las personas. Para poder transformar la cultura tenemos que generar las capacidades y las competencias en nuestros equipos. Tenemos que trabajar en las personas porque son precisamente las personas las que transforman el ecosistema. Tenemos que trabajar en las personas de nuestro equipo, pero también tenemos que trabajar en nosotros, en los que los lideramos. Animarnos a hacer y pensar las cosas de diferente manera. ¿Y por qué necesitamos pensar las cosas de otra manera? Bueno, necesitamos pensarlas de otra forma precisamente porque los desafíos a los que nos enfrentamos en este siglo XXI, en nuestro caso el diseño de ciudades para el siglo XXI, en el caso del sector privado, de organizaciones, de soluciones y de servicios, es lo que requiere que nos animemos a pensar en otros esquemas, ¿sí? A pensar de otra manera. Lo bueno es que tenemos la información, tenemos muchísima más información de la que teníamos hace 100 años, pero incluso tenemos más información de la que teníamos hace un año. Tenemos tecnología que va evolucionando cada vez más rápido y que también es cada vez más accesible y es más barata. Tenemos a las personas y también nos tenemos a todos nosotros. Está costando esto, chicos. Ahí va, ahí va. Y nos tenemos a todos nosotros reunidos en este CEO LATAM Summit. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, cada uno de nosotros, cada uno de los representantes de los diferentes sectores de la sociedad es precisamente lo que necesitamos para construir estas soluciones. El diseño del futuro nos convoca a cada uno y a todos de los que hoy estamos presentes acá. Pasemos a la próxima. Y les hablaba recién de liderazgo. ¿Sí? Les decía que nos toca una gran responsabilidad como líderes. Hace un tiempo se esperaba que los líderes le entregaran las herramientas a sus equipos. Hoy se espera de los líderes que en realidad le entreguen las capacidades a sus equipos y que sean precisamente los equipos los que desarrollen las herramientas para conducirse frente a tanto cambio. Entonces, lo que quiero contarles es 3 mantras, 3 filosofías que tenemos en el gobierno de la ciudad para liderar en medio de tanto cambio. El primero es ampliar la mirada. ¿Por qué? Porque está comprobadísimo que el nivel de abstracción que utilizamos a la hora de pensar y de diseñar nuestras acciones incide muchísimo en nuestro comportamiento. Cuando nos conectamos con el propósito, está comprobadísimo que aumenta nuestra autoestima, aumenta nuestra seguridad, nuestra confianza. Lo que sucede, en cambio, cuando nos enfrentamos a momentos de tanta incertidumbre es que nuestro cerebro tiende a activar un modo de pensamiento mucho más enfocado en el detalle, ¿sí? Porque eso es lo que nos permite pensar en soluciones, activar la lógica y anticiparnos a los problemas. Pero es precisamente en momentos de tanta incertidumbre en los cuales necesitamos conectarnos con el propósito. ¿Sí? Esta pregunta de ¿y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué me levanto todos los días a la mañana? Y para nosotros, en el gobierno de la ciudad, eso se responde pensando en que lo que queremos es transformarle la vida a millones de vecinos y de vecinas que viven en la ciudad de Buenos Aires y que viven la ciudad de Buenos Aires, que vienen todos los días a Buenos Aires a ser parte de la mano de obra, pero también a utilizar los servicios. El segundo mantra es poner foco en el largo plazo. Y hay una frase de Voltaire que me gusta mucho. En realidad no sabía que era de Voltaire, me la dijo mi mentor, mi gran primer mentor. Después hace poquito tiempo descubrí que era de Voltaire, que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y lo cierto es que la perfección nunca llega. Tengo buenas y malas noticias para ustedes. La perfección no parece llegar nunca. Y eso es algo que entendemos bastante bien en el gobierno. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, el hecho de que hoy estemos trabajando en la gobernanza de datos en realidad es el resultado de un proceso que comenzaron otros funcionarios hace 15 años. Nosotros somos parte estamos haciendo nuestra contribución, somos un eslabón más y esta transformación la van a continuar quienes nos sucedan. La tienen que continuar quienes nos sucedan porque es fundamental que trascienda a las personas y que se institucionalice. Y el tercer mantra tiene que ver con abrazar el error. Está comprobadísimo también que aprendemos mucho más a partir del error que de los aciertos. De las dos maneras, y deberíamos aprender mucho más de los aciertos, pero estamos también chipeados para aprender mucho más del error. Y hay algo que nos pasa mucho en el sector, y es muy particular del sector público. Nosotros, cuando comienza la gestión, lo que sabemos es que cada día que pasa es un día menos que tenemos para transformar la realidad.
Entonces necesitamos equivocarnos para ser mejores y equivocarnos rápido, porque tenemos poco tiempo para transformar. Y con esto ya me voy despidiendo y quiero cerrar hablando de los temores que generan los momentos de incertidumbre. Hablábamos de pandemia, de pospandemia, de guerra, de crisis económica, de cambio climático. Y además decíamos que los humanos en general tendemos a esquivarle a la incertidumbre. Y lo que sucede es que podríamos pensar en que las personas se agrupan en 3 grandes grupos frente a cómo reaccionan frente a la incertidumbre. La gran mayoría se paraliza. Incluso en las organizaciones es bastante común el famoso método del wait and see, o el vamos viendo. Después hay un segundo grupo de personas que lo comparten y lo socializan, ¿sí? Con conocidos, con amigos. Y hay un tercer grupo, el más chiquito, que toman acción y que piensan y crean nuevos paradigmas y nuevas soluciones. Y esa tercera vía, esa tercera acción no es un patrimonio exclusivo de las organizaciones, es una cualidad individual que se puede desarrollar y que se desarrolla recorriendo la milla extra. Y yo estoy convencida de que el hecho de que estemos hoy reunidos en este summit es recorrer la milla extra. Porque necesitamos pensar en soluciones diferentes para los problemas que nos estamos enfrentando y porque no hay una fórmula mágica para esa solución. Pero lo que sí sabemos es que tenemos información, que tenemos tecnología, que estamos acá reunidos, que no estamos solos, que además tenemos que animarnos a romper algo, ¿no? Y que tenemos la apertura mental para conocer distintas maneras de diseñar una solución. Entonces, ya lo que yo les digo es, un problema bien planteado es la mitad de la solución. Los dejo con esta pregunta de ¿y por dónde empezamos a resolver? Muchas gracias.